reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 591. Nuevos cambios. Justo después de que Shifen entró en línea, de repente sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Ha pasado bastante tiempo desde que experimenté el sistema gravitacional. Realmente es algo difícil adaptarse. Shifen se estiró y absorbió las imágenes, los sonidos y los olores de su entorno. Según lo que experimentaron sus sentidos, la gravedad en esta región debería ser aproximadamente 1,5 veces mayor que la gravedad normal. Después de que el dominio de Dios evolucionó por tercera vez, los efectos ambientales y de combate en el juego se habían optimizado. Los jugadores no solo podían detectar los cambios de temperatura de manera más aguda, sino que, dependiendo de la región en la que se encontraba, también experimentarían un cambio gravitacional. Este cambio fácilmente desestabilizaría a los jugadores, particularmente en la batalla. Este cambio gravitacional impactaría significativamente la exhibición de un jugador de su poder de combate. Un arma que inicialmente pesaba 5 kilogramos podría volverse más ligera o más pesada dependiendo de la gravedad del área. Causaría que los jugadores, que ya se habían acostumbrado al peso de sus armas, se sintieran incómodos. Esto causaría desviaciones cuando estos jugadores activaran sus habilidades, lo que resultaría en una disminución significativa en las tasas de finalización de habilidades. Poco después de que Shifen iniciara sesión en el juego, los miembros del Distrito 1 también comenzaron a cargar en el juego, uno tras otro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente me siento lento? Un guerrero escudo descubrió rápidamente que algo andaba mal. Es verdad. Se siente algo incómodo cuando trato de mover mi gran espada. Un berserker en el mismo equipo claramente sintió el problema con su cuerpo también. Aunque las otras clases se vieron afectadas de manera similar, el impacto en su desempeño no fue tan significativo como lo fue para las clases de armadura de placas. La gravedad debe haber cambiado. Como uno de los expertos de primer nivel en el Distrito 1, Blue Frost identificó de inmediato la causa de su situación actual. Como la gravedad ha cambiado, no nos movamos innecesariamente por ahora. Dejaremos este lugar después de adaptarnos. Todos los demás miembros del equipo comprendieron de repente al escuchar las palabras de Blue Frost, y comenzaron a familiarizarse con su nuevo peso. Actualmente, todavía era de noche en Darkren. Había muchos monstruos buscando comida en los campos. Aunque Shifen y los demás habían iniciado sesión en el juego en un lugar seguro, un grupo de chacales de luz demoníaca de nivel 40 Elite los descubrió rápidamente. Estos Light Jackals maniobraron rápidamente a través del bosque, acercándose rápidamente a Shifen y al equipo del Distrito 1. No está bien. Se acerca una manada de chacales. Gritó un ranger con sentidos agudos. Demonic Light Jackals eran los tiranos de esta área. Por la noche, estos monstruos generalmente se movían en paquetes de 7 a 10. Además, un jefe y múltiples élites especiales generalmente lideraron estos paquetes. Enfrentarse a un grupo de monstruos así era normalmente extremadamente difícil. Incluso la muerte era una posibilidad. Desafortunadamente, no solo eran miembros desaparecidos, sino que el cambio gravitacional también afectó significativamente su poder de combate. Luchar contra estos chacales de luz demoníacos tal como eran sería un gran problema. Prepárate para la batalla. Blue Frost frunció el ceño. A toda prisa, dijo. Solo concéntrate en inmovilizar a los chacales. No hagas movimientos precipitados. El equipo del Distrito 1 aún no se había adaptado completamente al cambio gravitacional. Este cambio repentino afectó en gran medida a las clases de armadura de placas en particular, y sería bastante desafiante para ellos servir como combatientes confiables. El equipo solo podía confiar en las clases mágicas por ahora. Sí, señor. Bajo el mando de Blue Frost, todos en el equipo cayeron en formación, preparados para recibir la batalla que se acercaba. Efectivamente, después de que el equipo tomó sus posiciones, los Demonic Light Jackals comenzaron a emerger del bosque oscuro, uno tras otro. Estos chacales se dividen en grupos de 3 a 5, cada grupo fija sus ojos en un solo objetivo. Mientras tanto, entre estos grupos de chacales de luz demoníaca, también estaban los chacales de garras demoníacas de rango especial de élite más grande y los chacales de demonio negro de Chieftain.
Chacal de garra demoníaca, criatura demoníaca, élite especial, nivel 40 HP 360,000/360,000. Chacal demoníaco negro, criatura demoníaca, rango de jefe, nivel 40 HP 1-00000/1-000,000. Nuestra suerte es realmente mala. Hay 8 Demonic Claw Jackals y 2 Black Demonic Jackals en este grupo. La expresión de Evening Lotus se volvió sombría cuando vio la manada de Jackals. Hay 2 paquetes aquí. Normalmente, cada grupo solo tenía un jefe y 3 o 5 élites especiales. Ahora, los números se habían duplicado. Todos los elementalistas, usen igual. Intenta dividirlos tanto como sea posible y no les des ninguna oportunidad de usar tácticas grupales. Esta no era la primera vez que Blue Frost había luchado contra estos chacales, por lo que estaba muy familiarizado con sus métodos de ataque. Al recibir la orden, la docena de elementalistas en el equipo comenzaron a cantar encantamientos, lanzando muros de hielo en un intento de separar a los chacales. Incluso si no pudieran separarlos, aún podrían disminuir su velocidad de movimiento si los chacales intentan unirse a un jugador. ¡Ao! Los 2 chacales demoníacos negros aullaron. De repente, los más de 80 chacales de luz demoníaca comenzaron a actuar. Bajo el mando de los chacales demoníacos negros, los chacales de luz demoníacos se dividen en 2 grupos. Más de 30 lanzaron un ataque frontal, mientras que los más de 50 restantes redondearon a un lado para un ataque de pinza. Maldición. 4 de los Demonic Light Jackals se lanzaron hacia uno de los guerreros de escudo de nivel 29 simultáneamente. Aunque trató de defenderse con su escudo, debido al cambio en la gravedad, sus movimientos fueron algo lentos. Como resultado, sufrió las picaduras de los 4 chacales, perdiendo instantáneamente más de la mitad de su HP. Los otros jugadores cuerpo a cuerpo enfrentaron situaciones similares. Solo a las clases mágicas que se encontraban en el centro del equipo les fue más fácil. ¿Qué pasa con estos chacales? ¿Son realmente jugadores disfrazados? Después de luchar por algún tiempo, todos descubrieron rápidamente que algo estaba mal. Los Demonic Light Jackals habían hecho un pequeño agujero en su formación, y en el momento en que lo hicieron, los Demonic Claw Jackals y Black Demonic Jackals cargaron a través de ese agujero, corriendo hacia los curanderos del equipo. Usando Fierce Gale, uno de los chacales demoníacos negros llegó instantáneamente ante un oráculo de tier, nivel 1. Antes de que este oráculo pudiera usar la resistencia mantra, el ataque del jefe lo envió volando, su cuerpo transformándose en partículas de luz. Algo está mal. Estos monstruos se han vuelto más inteligentes. Melees, manténlos fuera tanto como sea posible. Nos retiraremos de inmediato. La tez de Blue Frost palideció. Incluso un tonto podría decir que estos monstruos habían cambiado. En el pasado, mientras los jugadores los habían inmovilizado, estos chacales no habían molestado a los sanadores en la línea de fondo. Ahora, el jefe y los chacales clasificados como élite especial enviaron a sus subordinados para mantener ocupados a los MT, mientras que pusieron su vista en los curanderos del equipo. Para los equipos de jugadores, esta transformación repentina fue fatal. En este momento, un Demonic Light Jackal había logrado localizar una brecha y se abalanzó sobre Shifen. Chacal ligero demoníaco, criatura demoníaca, rango élite, nivel 40 HP 140,000/140,000. Justo cuando las brillantes garras de este chacal élite estaban a punto de hundirse en la espalda de Shifen, de repente dio medio paso hacia su izquierda e inclinó su cuerpo. Cuando las garras del chacal se deslizaron más allá de Shifen, el monstruo élite expuso su cuerpo. El Demonic Light Jackal era tan alto como un jugador, y un pelaje negro cubría todo su cuerpo. También había un cuerno en la parte superior de su cabeza. Incluso si un jugador usara una coraza de hierro misterioso, este cuerno podría penetrar fácilmente la armadura, rompiendo la defensa del jugador. Estos chacales fueron asesinos natos de la noche. Shifen desenvainó la espada abisal, enviando una chuleta de tier, nivel 1 al chacal antes que él. 3 lunas plateadas florecieron del cuerpo del Demonic Light Jackal. Inmediatamente, el monstruo élite lanzó un grito agonizante. Su cuerpo luego se estrelló contra un árbol masivo, con daños terribles de -3,076, -4,622 y -9,254 que aparecen sobre su cabeza. Sistema. Tasa de finalización de picado del 92%, lo que resulta en un 125% del efecto de la habilidad. Competencia +4.
Con solo una habilidad, el Demonic Light Jackal perdió más del 12% de su HP. HMM. Efectivamente, las 1,5 veces de gravedad han provocado que mi tasa de finalización baje significativamente. Shifen frunció el ceño, decepcionado con su ataque. En cuanto al aumento en la inteligencia de estos monstruos, Shifen no se sorprendió un poco. A medida que el dominio de Dios evolucionó, los monstruos en el juego se volverían cada vez más inteligentes. Actualmente, estos chacales solo estaban apuntando a los curanderos de un equipo. En el futuro, apuntarían al comandante del equipo. Sin embargo, Shifen no tenía intención de dejar que estos chacales hicieran alarde de su arrogancia frente a él. Ajustando su juego de pies, se transformó en una sombra mientras corría hacia un chacal demoníaco negro de nivel 40. Capítulo 592. Ventaja de los jugadores. Destruye al líder y la pandilla colapsará. Esta era una ley de la guerra. Los Demonic Light Jackals clasificados como élite eran como soldados en un campo de batalla. El Chieftain clasificó a Black Demonic Jackals dirigiendo sus acciones por completo. Por lo tanto, mientras Shifen pueda derrotar a los chacales demoníacos negros rápidamente, el feroz asalto de esta manada se desmoronaría. Sin embargo, eliminar al comandante enemigo en una batalla de campo fue una tarea muy difícil. Como jefe clasificado como monstruo, más allá de ser el más fuerte entre este grupo de chacales, la sensibilidad del chacal demoníaco negro hacia el peligro también fue la más alta. Mientras Shifen todavía estaba a cierta distancia detrás de uno de los dos chacales demoníacos negros de nivel 40, el jefe ya había notado la presencia de Shifen. Inmediatamente, dejó de atacar a los curanderos del Distrito 1 y se volvió para mirar a Shifen. Descubriendo sus colmillos afilados, el chacal demoníaco negro lanzó un gruñido bajo, aparentemente emitiendo una orden. Después del gruñido de este chacal demoníaco negro, dos de los chacales de garra demoníaca de élite especial cercanos se movieron para pararse ante el jefe. Los dos chacales se abalanzaron sobre Shifen, blandiendo sus garras hacia el espadachín. Los jugadores a poca distancia se quedaron estupefactos cuando presenciaron el ataque. En el pasado, estos chacales habían sido monstruos sedientos de sangre e imprudentes. En aquel entonces, el jefe del chacal demoníaco negro generalmente sería el primero en sumergirse en la batalla, destrozando a sus enemigos. Sin embargo, ahora, llamó a sus subordinados para que sirvieran como sus guardias, mientras que el mismo jefe continuó masacrando a los curanderos de su equipo. Incluso un grupo de élite del mismo nivel lucharía contra dos Demonic Claw Jackals con 360,000 HP, sin mencionar a los jugadores actuales que tenían un nivel mucho más bajo que estos Jackals. Los jugadores solo podían confiar en el equipo con el atributo ignorar nivel para tener una oportunidad de pelear. Hermano Yefen, déjame ayudarte. Al darse cuenta de la importancia de matar también a los chacales demoníacos negros, Blue Frost dirigió a dos partes para ayudar a Shifen. No. Ustedes manejan estas dos élites especiales. Me ocuparé de los dos chacales demoníacos negros, Shifen respondió de inmediato. En circunstancias normales, con la fuerza de los miembros del Distrito 1, un solo partido sería más que suficiente para lidiar con un chacal demoníaco negro. Sin embargo, debido al cambio gravitacional que afecta su poder de combate, lo más probable es que requieran mucho tiempo para derrotar a un solo chacal demoníaco negro. Por lo tanto, sería mucho más eficiente para estas partes tratar primero con los Demonic Claw Jackals. Pero, hay dos chacales demoníacos negros, dijo Blue Frost, un poco preocupado. Sin embargo, cuando recordó cómo Shifen había derrotado a un gran señor por sí mismo, incluso si el cambio gravitacional afectaba el poder de combate del Maverick, no debería tener problemas para atrapar a dos chacales demoníacos negros. Inmediatamente, Blue Frost dijo agradecido. Entonces tendré que molestar al hermano Yefen. Blue Frost luego llevó a sus dos grupos a lidiar con los dos Demonic Claw Jackals. Usando el juego de pies para pasos vacíos, Shifen desapareció instantáneamente. Incluso los chacales de élite especial lo perdieron de vista, sorprendiendo sus expresiones mientras buscaban al espadachín. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaron, simplemente no pudieron descubrir ningún rastro de Shifen. ¿Qué tipo de habilidad es esta? No me digas que la clase de espadachín puede volverse invisible. Dijo sorprendida la clériga, Evening Lotus. No, eso no es una habilidad. Las habilidades de invisibilidad tienen un ligero retraso de activación. Incluso la habilidad desaparecida de un asesino no es una excepción a esta regla. Debe haber utilizado algún tipo de técnica.
Blue Frost estaba muy bien informado, por lo que rápidamente se dio cuenta de que Void Steps no era una habilidad disponible en el juego, sino una técnica. Sin embargo, esta técnica es realmente asombrosa. Los Mavericks que he visto antes solo han manejado técnicas que aumentaron su velocidad de ataque o evasión. Esta es la primera vez que veo una técnica que permite que su usuario desaparezca de la vista de todos. Tanto el asombro como la admiración llenaron a Blue Frost cuando vio los pasos del vacío de Shifen. Tal técnica era prácticamente una habilidad para salvar vidas. Si la técnica se usó para escapar o asesinar, podría producir efectos milagrosos. Con tanta fuerza y técnicas, definitivamente no es alguien a quien debamos provocar o hacer enemigos. En este momento, Blue Frost se regocijó por el hecho de que se había hecho amigo de Shifen y no se había convertido en enemigo de él. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Poco después de que Shifen desapareciera, el cercano chacal demoníaco negro aulló dolorosamente. ¡Ao! El chacal demoníaco negro llamó al otro chacal demoníaco negro para que lo ayudara mientras fulminaba a Shifen, quien había aparecido de repente a su lado. En este momento, también había una pizca de miedo en sus ojos. Shifen había aparecido de repente a su lado, su espada cortaba fácilmente su piel de hierro, dejando una herida muy larga. La herida aún sangraba. Aunque su defensa no es tan alta como la serpiente mágica oscura, su velocidad de reacción es realmente aterradora. Realmente logró reaccionar en el instante en que dejé de usar pasos vacíos. Shifen estaba bastante sorprendido al observar la herida del chacal demoníaco negro. Aunque había un corte ancho en el cuerpo del cacique, la herida no era particularmente profunda. No afectaría la movilidad del monstruo. Después de la tercera evolución del dominio de Dios, no solo apareció el sistema gravitacional, sino que el sistema de combate de monstruos también había cambiado, haciendo que las batallas contra monstruos fueran aún más realistas. Esto también creó una nueva debilidad. En el pasado, los monstruos solo perdían algo de HP después de ser heridos. Incluso cuando se habían alcanzado sus puntos vitales, el ataque solo causaría un poco más de daño de lo habitual. Sus movimientos no habían sido afectados en absoluto. Sin embargo, después de la tercera actualización del sistema, las lesiones de los monstruos afectarían sus movimientos y ataques. Naturalmente, lo mismo es cierto para los jugadores. Sin embargo, a diferencia de los monstruos, los jugadores tenían curanderos para ayudarlos a recuperarse estas lesiones rápidamente, manteniendo el HP completo. Esta fue una gran ventaja. Cuando los dos chacales demoníacos negros se agruparon, en lugar de atacar a su enemigo, rodearon a Shifen, buscando su punto débil para lograr un golpe fatal. Incluso un MT del mismo nivel moriría instantáneamente bajo la combinación de un poder de ataque del jefe de nivel 40 y una habilidad de daño súper alto, sin mencionar a Shifen, que solo tenía el nivel 33 en este momento. Los chacales demoníacos negros eran precisamente jefes con tales habilidades. A diferencia de la serpiente mágica oscura, que utilizó su habilidad venenosa viciosa para agotar a sus enemigos hasta la muerte, los chacales demoníacos negros usaron el cuerno en sus cabezas para destrozar a todos los enemigos antes que ellos. El ataque de cuerno de un monstruo con rango de jefe incluso perforaría el equipo de plata secreta. En este momento, los jugadores del Distrito 1 centraron toda su atención en Shifen y en cada acción de los dos Black Demonic Jackals. Esta batalla determinaría la vida y la muerte de ambos lados. ¡Ao! Tras el aullido, los dos chacales demoníacos negros lanzaron sus ataques simultáneamente. Una gran cantidad de Wind Mana también comenzó a reunirse alrededor de sus cuernos negros. Inmediatamente, los dos jefes se transformaron en tornados en miniatura mientras volaban hacia Shifen. ¡Mierda! Esquívalo rápido. Blue Frost gritó ansiosamente. Estos tornados en miniatura no eran materia trivial. Si golpeaban a un jugador, había cero posibilidades de supervivencia. Sin embargo, Shifen no se molestó en esquivar los ataques que se aproximaban. Con los labios ligeramente curvados, activó el poder del dragón celestial. Después de cerrar sesión en el juego durante 10 horas, no solo se había desgastado su debuff debilitado, sino que también se había completado el enfriamiento de todas sus habilidades. De lo contrario, habría tenido que activar el movimiento espacial para esquivar los ataques. Después de activar el poder del dragón celestial, la fuerza de Shifen se duplicó. Luego se encontró con los ataques de los chacales demoníacos negros con una explosión de llama de trueno. Sistema. Índice de finalización de la explosión de la llama del trueno 91%, lo que resulta en el 120% del efecto de la habilidad.
Competencia más 4. Aunque su tasa de finalización fue significativamente menor que antes, el 120% del efecto de la habilidad aún era impresionante. El alcance efectivo de la explosión de la llama del trueno de Tier, nivel 1 de 10 yardas aumentó inmediatamente a 12 yardas. Cuando el rayo y el fuego hicieron contacto con los dos chacales demoníacos negros, la velocidad de movimiento de los dos jefes cayó inmediatamente y bruscamente, convirtiéndose en solo un séptimo de su atributo inicial. Como resultado, Shifen esquivó fácilmente los dos tornados en miniatura que se aproximaban. Con una reducción de velocidad de casi 8 segundos, los dos jackals clasificados como Chieftain solo podían recibir una paliza unilateral de Shifen. Durante estos 8 segundos, cada chacal demoníaco negro perdió aproximadamente el 10% de su HP. Justo cuando la desventaja de reducción de velocidad de movimiento estaba a punto de agotarse, Shifen balanceó la espada abisal y convocó a su doble doppelganger. El doppelganger luego siguió con su propia explosión de llamas de trueno, devorando instantáneamente más de 10,000 HP de ambos Chieftains y reduciendo sus velocidades de movimiento una vez más. Con el doppelganger ayudándolo a infligir daño, la producción de daño total de Shifen casi se duplicó. Shifen y su doppelganger lucharon contra un jefe demoníaco negro, reduciendo significativamente la dificultad de la pelea. Trueno destellante. Splitter de tierra. Skewel Sword. Tormenta de fuego. Estallido de la llama. Cuando Shifen activó explosión de llamas, cada uno de sus ataques infligió más de menos 20,000 de daño. Su doppelganger también causó más de menos 10,000 de daño con sus ataques. Además de los frecuentes golpes críticos, los dos lograron destruir cerca de la mitad del HP de un Black Demonic Jackal. En menos de 20 segundos, uno de los Chieftains cayó. El chacal demoníaco negro restante también resultó gravemente herido, cubierto de heridas tan graves que fácilmente se podían ver los huesos. Como resultado, la movilidad del jefe era increíblemente limitada. Incluso sin la ayuda del doppelganger, con la duración del poder del dragón celestial de 2 minutos, Shifen terminó el último chacal demoníaco negro con mucha facilidad. Este poder de explosión es invencible. Al caer la noche, la mandíbula de Lotus se cayó cuando vio a los dos chacales demoníacos negros muertos. Estaba tan sorprendida que incluso se había olvidado momentáneamente de curar las MT de su equipo. Aunque todos habían presenciado a Shifen derrotar a un gran señor, ver morir a dos jefes en tan poco tiempo y a tan corta distancia, todavía los asombraba. Todavía no estaban acostumbrados al terrible daño de Shifen. Capítulo 593. Prometido recién llegado. Cuando los dos Chieftain clasificados Black Chamon Demonic murieron, toda la manada cayó repentinamente en el caos, sus ataques se volvieron monótonos. Además, después de una batalla tan larga, cada chacal había recibido algún tipo de lesión. Los que resultaron gravemente heridos incluso habían perdido una cantidad perjudicial de movilidad. En contraste, aunque el equipo de Blue Frost había perdido más de una docena de jugadores en esta pelea, ya que su equipo tenía curanderos para mantenerlos vivos, los sobrevivientes estaban en perfectas condiciones. Su poder de combate no se había visto afectado en absoluto. Por el contrario, después de luchar durante un tiempo, habían comenzado a adaptarse a la nueva gravedad. De repente, las mareas cambiaron. El equipo de Blue Frost ganó inmediatamente la ventaja cuando comenzaron a matar a los chacales Elite y Especial Elite. Como se esperaba de un equipo del Distrito 1. Las capacidades de sus miembros son impresionantes. Pueden lidiar con estos chacales tan rápido. Después de que Shifen recogió el botín que los dos chacales demoníacos negros habían dejado caer, no se había molestado en ayudar a Blue Frost y a los demás. Simplemente echó un vistazo a su intensa batalla. Actualmente, los jugadores cuerpo a cuerpo del equipo habían comenzado a golpear las extremidades de los jackals, particularmente las poderosas patas traseras de los monstruos. De esa manera, podrían obstaculizar en gran medida la movilidad de los monstruos, haciendo la batalla mucho más fácil. En este punto, el resultado de la batalla ya estaba claro. Shifen comenzó a organizar las gotas que obtuvo de los dos jefes. Ya estaba en el nivel 33. A pesar de haber matado a dos jefes de nivel 40, su barra de experiencia no había aumentado mucho. Mientras tanto, después de usar la divina providencia, su cosecha de los dos chacales demoníacos negros fue muy abundante. Los dos jefes habían arrojado un total de 6 cristales de alma. Desafortunadamente, no valía la pena mencionar los otros artículos.
El resto era solo un montón de equipos y materiales de hierro misterioso de nivel 40. Con 6 cristales de alma, debería poder cambiarlos por una habilidad tabú de tier, nivel 1. Shifen sonrió con satisfacción. No fue fácil para los jugadores fuera del Dark Den obtener habilidades tabú de tier, nivel 1. Si pudiera hacer que todos los miembros principales de Zero Win aprendan una habilidad tabú de tier, nivel 1, no tendrían problemas para conquistar una mazmorra de equipo a gran escala de 50 hombres. Contra un gran señor de nivel 28 clasificado como jefe, incluso si no pudieran matarlo con una serie de ataques, podrían herirlo gravemente. En ese momento, el equipo solo necesitaba gastar un poco más de esfuerzo para derrotar al jefe. Después de que la batalla terminó, Blue Frost inmediatamente se acercó a Shifen y le dijo agradecidamente: Hermano Yefen, realmente tengo que agradecerte por tu ayuda. Si no fuera por ti, esta podría haber sido la tumba de nuestro equipo hoy. Si necesitas ayuda con algo en el futuro, solo dímelo. ¿Puedes ayudarme a intercambiar algunas habilidades tabú de tier, nivel 1? Shifen había considerado esta solicitud desde hacía mucho tiempo. Aunque Discipline Paradise era el líder de la tercera parte del Distrito 5, solo podía tener en sus manos un número limitado de habilidades tabú de tier, nivel 1. Por otro lado, como líder de la primera fiesta del Distrito 1, Blue Frost definitivamente tenía acceso a muchas habilidades tabú. Sería mucho más fácil para Shifen comerciar con Blue Frost. ¿Quieres obtener una habilidad tabú? Blue Frost no pudo evitar su sorpresa. Con las habilidades de Shifen, hace tiempo que debería haber obtenido una habilidad tabú de tier, nivel 1 para sí mismo. Sin embargo, aunque Blue Frost era curioso, no sería apropiado preguntar al respecto. Inmediatamente, asintió, diciendo: Esa es una simple solicitud. No hay necesidad de comerciar. Si el hermano Yefen quiere una habilidad tabú de tier, nivel 1, puedo darte una. No quiero una sola habilidad tabú. Shifen sacudió la cabeza. Me pregunto si el hermano Frost puede obtener 20 habilidades tabú de tier, nivel 1 para mí. 20. Inicialmente, Blue Frost tenía la intención de estar de acuerdo con Shifen inmediatamente. Sin embargo, al escuchar que Shifen requirió 20, se sorprendió. Riendo amargamente, dijo: Hermano Yefen, como Maverick, es posible que no sepas esto, pero cada habilidad tabú de tier, nivel 1 requiere alrededor de 5 acciones de contribución de cristales de almas en el comercio. Incluso la primera parte de un refugio necesita 4 cristales de alma para intercambiar por uno. Si son para otra persona, cada libro de habilidad costará un cristal de alma adicional. Además, solo puedo intercambiar por 3 Tabo Skills por día. Si fuera en el pasado, apenas habría podido intercambiar 20 Tabo Skills. Sin embargo, después de comprar la barrera supresora de demonios, el número máximo de habilidades de tabú que puedo obtener en este momento es de 10. Si el hermano Yefen los quiere, no intentaré sacarle provecho. 10 habilidades tabú para 50 cristales de alma. ¿10? Shifen estaba sorprendido. Simplemente había mencionado 20 para descubrir el resultado final de Blue Frost. No había esperado que Blue Frost pudiera comprar hasta 10 habilidades tabú de tier, nivel 1. Efectivamente, el título de primera parte del Distrito 1 fue bien merecido. Que así sea. Los quiero todos. ¿Puedo saber cuándo el hermano Frost puede obtener los 10? A Shifen no le importaba particularmente el tema de los cristales del alma. Solo necesitaba matar a algunos jefes de nivel 40 para aumentar su stock. Puedo tenerlos listos en un día. Blue Frost se sorprendió al escuchar el acuerdo decisivo de Shifen. Incluso su primera parte requirió mucho tiempo para obtener un cristal de alma. Actualmente, su grupo solo tenía alrededor de una docena más o menos en su almacén. Después de incluir las acciones de contribución que habían almacenado, Blue Frost aún necesitaba pedir prestados muchos cristales de alma de otras partes. Sin embargo, un rebelde como Shifen podría gastar 50 cristales de alma de manera tan informal. Después de lo cual, Shifen siguió a Blue Frost al Distrito 1. En el camino de regreso, el grupo había sido emboscado por monstruos clasificados por el jefe muchas veces. Como resultado, Shifen había ganado otros 9 cristales de alma cuando llegaron al refugio del Distrito 1. El refugio Blue Frost y los otros residentes residieron en el corazón de un área de alto nivel. Los monstruos que rodeaban el refugio eran todos de nivel 35 y superiores. Eso fue 5 niveles más alto que los monstruos que rodean al Distrito 5. Actualmente, el asalto monstruoso en el Distrito 1 había terminado.
Los cadáveres de monstruos de nivel 35 cubrían el área circundante fuera de los muros del refugio. Había más de 10.000 monstruos muertos fuera del refugio. Entre ellos, no faltaron Elite, e incluso Chieftain, monstruos clasificados. Uno podría imaginar cuán intensa debe haber sido la batalla. Además, incluso después de que el dominio de Dios había experimentado su tercera evolución, el Distrito 1 aún logró defender su refugio con éxito. Fue para mostrar cuán fuertes eran los cimientos de los jugadores del Distrito 1. En el momento en que Blue Frost y su equipo ingresaron al refugio, los jugadores adentro inmediatamente les enviaron miradas reverentes. Muchas jugadoras incluso chillaron cuando la mirada de Blue Frost los barrió. En el Distrito 1, Blue Frost era prácticamente una celebridad. Atrajo la atención donde quiera que fuera, y casi todos en el refugio sabían de él. Líder, has regresado. ¿Acabaste con el gran señor Noya? Preguntó un berserker flaco y joven de nivel 29 emocionado mientras corría hacia Blue Frost. Cuando Shifen vio a este flaco berserker, se puso rígido involuntariamente. Reconoció a este berserker. El joven se llamaba Winchester. También fue uno de los expertos más poderosos que había trabajado con Fantasy Extinguisher en el pasado. En aquel entonces, había aprendido con éxito una habilidad Taboo de nivel 5, y su fuerza era solo inferior a la de aquellos jugadores de nivel 6 clasificados por Dios. Grandes señores y altos señores son monstruos en niveles completamente diferentes. Fue inútil, incluso con la barrera supresora del demonio, dijo Blue Frost, sacudiendo su cabeza. No pudo evitar su miedo al recordar lo poderosa que había sido Noya. Afortunadamente, tuvimos la ayuda del hermano Yefen. De lo contrario, realmente no habríamos regresado con nuestras vidas. Cuando Winchester escuchó a Blue Frost mencionar a Shifen, el berserker desvió su mirada hacia Shifen, sus ojos contenían un toque de asombro y espíritu de lucha. Cazadora, no tengas ninguna idea tonta. El hermano Yefen es un invitado que he invitado. Sin mencionar, frente al hermano Yefen, esas técnicas débiles de combate tuyas no valen la pena mencionarlas. Si quieres pelear, ve a buscar a Blue Bull. Blue Frost fulminó con la mirada a Winchester. Él había presenciado personalmente lo poderoso que era Shifen. Dejando a un lado el hecho de que Shifen había derrotado al gran señor Noya solo el número de jefes que Shifen había matado en su camino de regreso lo había dejado sin palabras. Winchester probablemente no sobreviviría a un solo movimiento contra Shifen. Mientras tanto, Blue Bull, la persona que Blue Frost había mencionado, no era otro que el berserker número 1 de su Distrito 1. Blue Bull era extremadamente poderoso, y dentro de su primer partido, la posición de Blue Bull estaba solo por debajo de la suya. Sin embargo, como la operación contra Noya se había basado principalmente en clases mágicas, y defender el refugio contra el asalto de los monstruos también era muy importante, Blue Bull no había sido seleccionado para participar en la incursión. Mientras tanto, a Winchester a menudo le gustaba probarse contra Blue Bull. Aunque Winchester perdió terriblemente cada vez, Berserker nunca se aburrió de desafiar a Blue Bull. Después de la reprimenda de Blue Frost, Winchester estaba un poco satisfecho. Sin embargo, después de escuchar la sugerencia de su líder, inmediatamente se dio la vuelta, planeando buscar a Blue Bull para probar sus habilidades contra él una vez más. En este momento, sin embargo, Shifen dijo de repente. No te preocupes. Es bueno ser impulsivo a veces. Como invitado del Distrito 1, no he preparado ningún regalo. No me importa entrenar con Winchester para animar un poco las cosas. Capítulo 594. Poderoso secreto. Al escuchar a Shifen aceptar el desafío de Winchester, aquellos que sabían qué tipo de poder ejercía Shifen se confundieron. Aunque los PvP eran frecuentes en los refugios, estas peleas generalmente estaban destinadas a ayudarse mutuamente a mejorar. Tome Blue Bull de First Party, por ejemplo. Si no fuera por su aviso del potencial de Winchester, no se habría molestado en entrenar con el joven, ofreciendo consejos sobre cómo el otro berserker podría mejorar sus técnicas. Sin mencionar que Shifen era un rebelde que no tenía ninguna relación con su Distrito 1. Dado que el hermano Yefen está dispuesto a darle algunos consejos a Chaser, esto no podría haber funcionado mejor. Blue Frost, naturalmente, estaba bastante satisfecho con la oferta de Shifen. Se volvió hacia su subordinado e inmediatamente le dijo: Lotus, ve al bar de leones y haz los arreglos, particularmente para el vino de las 100 vallas. Hoy, nos estamos reservando todo. Considéralo hecho. Al escuchar la orden de Blue Frost, Evening Lotus se giró y corrió hacia la barra de leones.
Sin embargo, esta escena había dejado sin palabras a muchos de los que habían salido a saludar a Blue Frost. ¿Quién es este Yefen? El líder Blue Frost en realidad es tan generoso, alquilando todo el Lions Bar. Recuerdo que alquilar el Lions Bar cuesta 3 gold. ¿Crees que las monedas solas son suficientes? También necesita muchas acciones de contribución para alquilar el Lions Bar. Además, el costo es solo un asunto trivial en comparación con el vino 100 berry. Cada botella no solo cuesta 1 oro, sino que también requiere 200 contribuciones. Tengo que completar 10 misiones de contribución solo para reunir 200 acciones de contribución. Además, solo 20 botellas de vino de 100 bayas están disponibles cada día. Eso es un total de 20 gold y 4000 acciones de contribución. Esto vale mucho más que un cristal de alma. Todos cambiaron su mirada hacia Shifen, el asombro y la curiosidad llenaron sus corazones. El Lions Bar fue el mejor bar disponible en el refugio del Distrito 1. Incluso la primera fiesta de Blue Frost sentiría un aguijón en sus billeteras cuando visitaran el bar, sin mencionar alquilar todo el lugar y malcriar a todos con un Drakeberry Wine. Ni siquiera los líderes visitantes del primer partido de otros refugios garantizarían una gran bienvenida. Después de lo cual, Blue Frost llevó a Shifen a dar un paseo hacia el Lions Bar, presentándole la situación del Distrito 1 en su camino. Winchester acompañado de buen humor. Realmente quería saber cuán poderoso era Shifen para ganar un respeto tan alto de Blue Frost. Los 5 sentidos de Shifen eran muy superiores a los jugadores comunes. Naturalmente, podía detectar el ardiente espíritu de lucha de Winchester. Su personalidad sigue siendo la misma de antes, desafiando constantemente a todas las potencias que conoció. No es de extrañar que se convirtiera en alguien que solo era inferior a las clases de nivel 6 en el pasado. Shifen suspiró por dentro. En el pasado, tanto Blue Frost como Winchester se habían convertido en expertos extremadamente famosos en todo el dominio de Dios. Fantasy Shrine, el gremio de primer nivel de Fantasy Extinguisher, solo había superado a un gremio poderoso como Ouroboros debido a estos expertos. En esta vida, sin embargo, Fantasy Extinguisher no tendría la oportunidad de recibir la Epic Darkness Descents, por lo que no podría llevarlo aquí donde podría reclutar a estas personas. En cambio, esa oportunidad había caído en manos de Shifen en esta vida. Si pudiera reclutar a Blue Frost y su equipo, Zerowin ciertamente se volvería más poderoso para ello. Pronto, Shifen y los demás llegaron ante el Lions Bar. El Lions Bar era diferente a otros bares del Shelter. Esta barra que solo se podía construir una vez que un refugio se había desarrollado hasta cierto punto. Los NPC que protegían la barra eran extremadamente poderosos, con los más débiles en el nivel 150, los gorilas eran NPC de nivel 180 tier 2, y la propietaria era un NPC de nivel 200 tier 3. Estos NPC incluso calificaron para proteger una pequeña ciudad. Incluso si los monstruos invadieran el refugio, la barra de leones no se caería. Además de consumir alcohol en el Lions Bar, los jugadores también pueden participar en batallas PvP en el interior. Las batallas PvP aquí operaron de manera similar a las batallas celebradas en las arenas subterráneas que se encuentran en el mundo exterior en el sentido de que a otros jugadores se les permitía hacer apuestas en las peleas. Por lo tanto, muchos jugadores del Distrito 1 frecuentaban el Lions Bar. En este momento, sin embargo, Blue Frost había reservado todo el establecimiento, por lo que no muchos jugadores ocupaban la barra de 3 pisos en este momento. Al entrar en el Lions Bar, Shifen descubrió que el lugar se parecía al Coliseo de la antigua Roma. Había una arena en el centro del establecimiento. También había puestos de espectadores alrededor de la arena que permitían a los jugadores consumir alcohol mientras miraban los partidos. Cuando Shifen llegó ante una gran sala privada, descubrió que la sala ya tenía muchos jugadores. Cada uno de estos jugadores poseía auras aterradoras, y todos llevaban un equipo deslumbrante. El jugador de nivel más bajo entre ellos era el nivel 28, y uno podría decir fácilmente que no eran jugadores comunes. Hermano Yefen, déjame presentarte. Estas personas son los líderes y vicelíderes del partido de los 10 principales partidos de nuestro Distrito 1. Se han enterado de su llegada, por lo que quisieron conocerlo. Blue Frost comenzó a presentar a estos líderes, uno tras otro. Hola, soy el líder del partido de Second Party, Best Reincarnation. Hola, hermano mayor Yefen. Soy el líder de terceros, Shallow Moon. Estos jugadores ni siquiera mostraron una pizca de arrogancia cuando se presentaron a Shifen. Por el contrario, trataron a Shifen como si fuera un viejo amigo. En verdad, incluso sin ninguna presentación, Shifen ya sabía quiénes eran.
En el pasado, cada uno de estos jugadores había sido gerentes superiores de Fantasy Shrine. Encontrar Blue Frost y Winchester ya había sorprendido a Shifen. Ahora, incluso los muchos gerentes superiores de Fantasy Shrine aparecieron ante él. Shifen comenzó a sospechar si el Distrito 1 había sido o no la sede principal de Fantasy Shrine. Después de intercambiar bromas, Shifen finalmente entendió por qué Blue Frost había invitado a todos estos jugadores. A diferencia de los otros refugios, las partes del Distrito 1 eran ferozmente ambiciosas. No les importaba tener el título de Distrito 1 en esta región. Más bien, esperaban salir de esta región y convertirse en el refugio número 1 en todas las regiones. Por lo tanto, las partes en el Distrito 1 estaban todas unidas, a diferencia de las partes en otros refugios, que se trataban como enemigos en lugar de aliados. También fue debido a esto que el refugio en el Distrito 1 había logrado construir el Lions Bar tan rápido. Por otro lado, los otros refugios en esta región aún tenían que construir un establecimiento avanzado único como el Lions Bar. Mientras la conversación continuaba, Blue Frost también reveló la victoria de Shifen sobre el gran señor Noya y su matanza de los muchos jefes que habían encontrado en su camino de regreso, sorprendiendo a todos los presentes. Las diversas partes presentes habían estado indefensas contra Noya. Solo el primer partido tenía una pequeña posibilidad de derrotar al gran señor. No esperaban escuchar que Shifen había derrotado a Noya solo. Aunque el gran señor se había debilitado, todavía era una hazaña asombrosa. Hermano Frost, eres muy poco sincero. No grabaste un vídeo para que lo veamos. Eso es correcto. Esto definitivamente se convertirá en una leyenda en todo el dominio de Dios. Todos expresaron sus quejas, muy decepcionados de no haber presenciado personalmente la actuación de Shifen. Al mismo tiempo, su reverencia a Shifen se hizo aún más intensa. Jajaja. Estaba completamente estupefacto por la actuación del hermano Yefen. Cuando lo pensé, la batalla ya había terminado. Blue Frost se rascó la cabeza avergonzado. Sin embargo, no tienes la oportunidad de verlo pelear. En un momento, el hermano Yefen le dará algunos consejos a Chaser, para que puedan ver cuán poderoso es el hermano Yefen. Líder, ¿puedo tomar una botella del vino de las 100 vallas antes de que comience el partido? Preguntó Winchester apresuradamente a Blue Frost avergonzado. Inicialmente, había pensado que Shifen era solo un maverick ordinario. Nunca esperó que Shifen fuera realmente capaz de derrotar a un gran señor por sí mismo. Inmediatamente, Winchester había tratado a Shifen como si el espadachín fuera el experto más fuerte que había conocido. Si estuvieras entrenando contra alguien más hoy, no te dejaría desperdiciar una botella. Toma esto. Blue Frost se echó a reír mientras sacudía la cabeza. Luego tomó una botella de viento cian y se la entregó a Winchester. Gracias, líder. Winchester aceptó apresuradamente el viento de las 100 vallas. El joven berserker era como un lobo hambriento mirando carne fresca cuando vio la botella de Berry Wine en sus manos. Con solo unos tragos, vació toda la botella. Las mejillas de Winchester se sonrojaron de repente, claramente ya se habían emborrachado. Jajaja. Está borracho después de solo una botella. Parece que Chaser todavía necesita entrenamiento. Los otros no pudieron evitar reírse. Aunque Winchester se había emborrachado, Shifen podía decir claramente que la sensación que había dado Berserker había cambiado. Si había sido una espada desenvainada antes de beber el vino, ahora era una espada oculta. La espada puede parecer inofensiva mientras está envainada, pero una vez que se revela, definitivamente le quitará la vida a su objetivo. Aunque todos los demás habían detectado de manera similar el cambio en Winchester, no los sorprendió en absoluto. Por el contrario, todos pensaron que era natural. ¿Qué está pasando aquí? Shifen no pudo evitar su sorpresa. ¿Está relacionado con el vino 100 Berry? Capítulo 595. Vino aterrador. Shifen miró la botella de 100 Berry Wine en la mesa, confirmando que era idéntica a la que había bebido en el pasado. Sin embargo, cuando había disfrutado el vino de las 100 vallas, no había experimentado ningún cambio particular en su cuerpo como lo había hecho Winchester. Solo lo consideraba increíblemente delicioso, tanto que era difícil dejar de beber. Sin embargo, al ver la transformación repentina de Winchester, era obvio que el 100 Berry Wine tenía algún efecto oculto. ¿El vino 100 Berry posee algún tipo de efecto que no conozco? Cuanto más lo pensaba Shifen, más sentía que era posible. Además de satisfacer la sed y el hambre, algunos alimentos y bebidas en el dominio de Dios podrían aumentar los atributos de un jugador o proporcionar algunos otros beneficios temporales.
Tome la cerveza Black Steel por ejemplo. Los jugadores que lo consumieron podrían obtener el efecto ignorar niveles, permitiéndoles desafiar a los monstruos de un nivel superior sin sufrir penalizaciones. Aunque uno podría ignorar más niveles ya que consumieron más botellas de Black Steel Beer, también hubo efectos secundarios. Un efecto secundario fue el efecto de borracho. Con esta desventaja, la visión de uno se volvería borrosa y sus sentidos se adormecerían, lo que resultaría en una disminución del poder de combate. Incluso se podría perder la capacidad de luchar si consumen demasiadas cervezas de acero negro. Mientras tanto, el 100 Berry Wine claramente poseía un efecto similar. En el pasado, solo tomaba una taza de vino de 100 bayas a la vez. Por otro lado, Winchester bebió toda la botella de una vez. Estos cambios solo deben ocurrir después de que un jugador bebe una botella entera. El interés de Shifen por el vino de las 100 bayas creció. Luego saltó a la arena. Sonriendo al borracho Winchester, dijo: «Comencemos esto». Shifen tenía la intención de probar Winchester correctamente. El efecto del 100 Berry Wine no debe limitarse a aumentar los atributos de un jugador si fue capaz de hacer que el aura de una persona cambie a tal grado. Las batallas PvP celebradas en la arena del Lions Bar fueron ligeramente diferentes. La mayoría de las arenas no suelen limitar los atributos de un jugador. La arena PvP del Lions Bar, por otro lado, ajustaría los atributos de ambas partes para estar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, los elementos que aumentaron los atributos fueron inútiles en este campo, lo que hace que la pelea sea solo una competencia de técnicas. Cuando el temporizador de cuenta regresiva sobre la arena comenzó a disminuir, Blue Frost y los demás, que observaban desde las gradas de espectadores, revelaron sonrisas, aunque las intenciones ocultas detrás de cada sonrisa eran diferentes. «Hermano Frost, ¿quién crees que ganará?», preguntó el oráculo, Shallow Moon. Sonriendo, continuó: «En este combate, ambos lados poseen los mismos atributos. Sin embargo, mientras que el gran hermano Yefen es un espadachín, Winchester es un berserker. En términos de clases, los berserkers poseen una ventaja innata sobre los espadachines. Además, Winchester bebió una botella de un Berry Wine, aumentando significativamente su poder de combate. Incluso el gran hermano Blue Bull lucharía contra Winchester con estas condiciones. Aunque creo que el hermano Yefen es muy fuerte, aunque ambos poseen los mismos atributos, Winchester debería tener una mayor probabilidad de victoria, ¿verdad?». Después de todo, él bebió el vino de las 100 bayas, comentó un guardián Knight. Todos asintieron, de acuerdo con la estimación de este caballero guardián. Todos los presentes estaban bastante familiarizados con las técnicas de Winchester. Entre las clases cuerpo a cuerpo en la primera fiesta, aparte de Blue Bull, nadie podía derrotar a Winchester en términos de técnicas. Mientras tanto, contra un gran señor, los jugadores confiaban más en los atributos que en las técnicas. A pesar de la mención de Blue Frost de lo misterioso y divino que era Shifen, en su opinión, solo pensaban en Shifen como alguien que era un poco más fuerte que Blue Bull. Por otro lado, cuando Winchester consumió una botella de un Berry Wine, ni siquiera Blue Bull pudo ganar contra el joven berserker. Naturalmente, a Shifen no le iría mejor. Dado que ninguno de ustedes tiene una alta opinión del hermano Yefen, ¿por qué no hacemos una apuesta?, sugirió Blue Frost. Esta es mi parte favorita. ¿Qué estamos apostando? ¿Ves? Reincarnation, el líder de Second Party, de repente se interesó. Sencillo. Apostaremos por el resultado de la batalla. La apuesta será Soul Crystals, y yo seré el contable. Si el hermano Yefen gana, la proporción de pago será de 1 a 2, mientras que Winchester será de 1 a 1. Solo puedes apostar por un jugador. Blue Frost podría decir que todos dudaban de la fuerza de Shifen. Después de todo, sin haber presenciado personalmente las batallas, incluso él lo encontraría increíble. Ahora bien, sucedió que podría aprovechar la situación para obtener un pequeño beneficio, compensando el costo de la fiesta que organizó. Está bien, apostaré 2 cristales de alma en Winchester. Es mocoso, ha mejorado bastante recientemente. Hermano Frost, es mejor que no te arrepientas de tu decisión. Apostaré un cristal de alma en Winchester también. En un breve momento, los diversos líderes y vicelíderes del partido habían apostado a que Winchester ganara este partido. Uno podría decir cuán poca confianza tenían todos en la fuerza de Shifen. Solo el clérigo, Evening Lotus, había apostado a que Shifen ganara. «Líder, ¿puedo usar crédito en esta apuesta?».
Solo tengo 2 cristales de alma conmigo, pero deseo apostar 10 cristales en el gran hermano IFN. Evening Lotus preguntó mientras le daba a Blue Frost una mirada lamentable. Inmediatamente, Blue Frost puso los ojos en blanco al clérigo de su grupo. Resueltamente, dijo. No. Si permitiera que Evening Lotus usara el crédito, no obtendría ningún beneficio. Cuando comenzó la batalla en la arena, las miradas de todos se centraron en Shifen y Winchester. En el momento en que comenzó la batalla, Winchester instantáneamente usó carga. Como un guepardo ágil y poderoso, el berserker se lanzó hacia Shifen. Sin embargo, a pesar de esto, Shifen no intentó evadir el ataque de Winchester, permitiendo que la habilidad de carga del joven se conectara. ¿Eh? ¿No está usando parry? Cuando Winchester estaba a solo 5 metros de Shifen, notó que Shifen aún no se había movido, el espadachín aparentemente no tenía intenciones de defenderse de su carga. Winchester luego abruptamente balanceó su gran espada. Casi en el mismo momento en que su cuerpo se estrelló contra el de Shifen, su gran espada plateada también golpeó la cabeza de Shifen. Las acciones de Winchester fueron simples y rápidas. Ua. La gran espada plateada atravesó el cuerpo de Shifen y se estrelló contra el suelo, creando una grieta larga y profunda. ¿Una imagen residual? Sintiendo que algo andaba mal, Winchester usó Whirlwind Slash, una habilidad capaz de causar un daño masivo a los enemigos dentro de un radio de 3 yardas. La gran espada plateada era como un poste de madera en la mano de Winchester. Con poco esfuerzo, el berserker se transformó en un tornado plateado que envolvió todo a su paso. ¡Boom! Cuando Winchester usó Whirlwind Slash, un fuerte estallido resonó en toda la arena, seguido de una figura que se alejaba del berserker. Cierra 1. Winchester no pudo evitar suspirar de alivio cuando vio que la figura que había enviado a volar no era otra que Shifen. Si no hubiera usado Whirlwind Slash a la primera señal de peligro, la espada en la mano de Shifen ya habría mordido su cuerpo. ¡Qué impresionante velocidad de esquivar! Ni siquiera podía ver lo que acababa de hacer. Exclamó sorprendido el guerrero escudo de nivel 29, mejor reencarnación. No es de extrañar por qué el líder Frost elogió tanto al hermano IFN. Con una velocidad de esquivar tan asombrosa, será muy difícil para Chaser conseguir un golpe, aunque un asesino podría tener una oportunidad. Todos estaban igualmente conmocionados por la habilidad que Shifen había demostrado. Aunque algunos de ellos podrían producir una imagen residual similar, definitivamente no podrían lograrlo tan silenciosamente como Shifen. Solo después de que aterrizó la gran espada de Winchester, todos se dieron cuenta de que había fallado. Jeje, esto es solo la punta del iceberg. El gran hermano IFN ni siquiera se ha calentado aún. Evening Lotus se rió. En su camino de regreso al refugio, Shifen había usado con frecuencia los pasos del vacío para matar a los jefes. Ese misterioso estilo de juego de pies suyo era simplemente imparable. En comparación, la técnica de usar una imagen secundaria para esquivar un ataque era un asunto insignificante. Los otros comenzaron a reír cuando escucharon las palabras de Evening Lotus. Nadie la creyó en absoluto. En la arena, Winchester finalmente se puso serio. Cada uno de sus ataques comenzó a apuntar a los puntos vitales o puntos ciegos de Shifen. De los muchos ataques del berserker, sus habilidades contenían la mayor cantidad de poder. Winchester también era extremadamente competente en el uso de sus habilidades junto con sus ataques ordinarios. Era como si las habilidades del berserker hubieran sido diseñadas para Winchester. Entonces, ese es el caso. No pensé que el 100 Berry Wine tuviera un efecto tan maravilloso. No es de extrañar que la bebida sea tan rara. Mientras Shifen esquivó los ataques de Winchester, también observó cuidadosamente cada acción del berserker. Aunque Winchester tenía un control físico significativo, todavía no debería poder usar sus habilidades tan suavemente. En Zero Win, solo Fire Dance y Violet Cloud habían logrado este estándar. Los dos estaban a solo un paso de dar medio paso al reino de refinamiento. Por otro lado, Winchester aún estaba lejos de alcanzar ese nivel. La única explicación que Shifen pudo dar fue que el vino de las 100 vallas aumentó la tasa de compatibilidad de un jugador con sus armas. Pensando en este punto, Shifen tembló involuntariamente. Mejorando la tasa de compatibilidad, esto era algo con lo que innumerables expertos soñaban. De lo contrario, nadie se molestaría en desperdiciar tanto esfuerzo para obtener armas y equipos que se adapten a sus estilos. Capítulo 596. Lucha desequilibrada. Después de ver la verdadera función del Undrek Berry Wine, Shifen finalmente entendió por qué Blue Frost y los demás podían alcanzar tasas de finalización de habilidades tan altas.
Desafortunadamente, el suministro del vino era simplemente demasiado bajo, lo que redujo el número de posibles expertos que podrían nutrirse con él. A lo sumo, había suficiente para todos los presentes. Un poco más y no habría suficiente bebida para todos. Durante los siguientes 3 minutos más o menos, Winchester continuó pirateando y cortando su gran espada en Shifen. Cuanto más Winchester luchaba contra Shifen, más se asustaba. Aparte de su primer Whirlwind Slash, ninguno de sus otros ataques había tocado a Shifen. Cada vez que pensaba que su gran espada estaba a punto de conectarse con el cuerpo de Shifen, su arma siempre estaba ligeramente marcada. Después de una docena de veces, podría atribuirlo a una coincidencia. Sin embargo, si más de 100 ataques tuvieron el mismo resultado, definitivamente no hubo coincidencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo golpearlo? Esta fue la primera vez que Winchester se había encontrado con tal situación. En sus pasadas batallas PvP, ambas partes siempre habían sufrido algún tipo de daño. Era solo una cuestión de cuánto o qué poco daño sufría cada lado. El lado con las mejores técnicas naturalmente causaría más daño, y a medida que avanza la batalla, se convertirán en el vencedor. Sin embargo, esta batalla, en la que ni siquiera podía golpear a su oponente, simplemente lo estaba volviendo loco. ¿La brecha entre nosotros es realmente tan grande? Winchester ya había usado todas las habilidades que podía, sin embargo, sin importar lo que hiciera, ni siquiera podía rascar la esquina de la armadura de Shifen. Este fracaso le dio un gran golpe psicológico. Las técnicas de esquiva del gran hermano Yefen son brillantes. Esta es la primera vez que veo esas técnicas. Xiao Mon, la líder de la tercera parte del Distrito 1, se emocionó mientras veía progresar la batalla entre Shifen y Winchester. Intentó desesperadamente absorber cualquier información que pudiera sobre las técnicas de esquivar a Shifen. Xiao Mon no era la única persona con tales pensamientos. Los otros líderes también usaron expresiones severas mientras se enfocaban en cada acción de Shifen. Incluso grabaron la batalla para futuras referencias. Si puedo captar solo la mitad de las técnicas de esquiva del hermano Yefen, será mucho más fácil matar a los monstruos de lore en el futuro. La mejor reencarnación suspiró. ¿No lo dices? Los señores tienen un poder de ataque extremadamente alto. Si un MT puede evadir el 50% de los ataques de un señor, esto reducirá significativamente la carga sobre los curanderos. Desafortunadamente, nadie dentro de nuestro Distrito 1 ha logrado alcanzar ese estándar todavía. Como clérigo, Evening Lotus tuvo más voz en este asunto. Ella era la clériga número 1 en la primera fiesta del Distrito 1. Cada vez que el MT del grupo derrumbaba a un lord, el HP del MT caía tan rápido como el agua que fluía. Como resultado, Evening Lotus se vio obligado a sanear el MT de su grupo constantemente. Si no tuviera cuidado, podría dibujar fácilmente el agro del señor. Realmente te hace preguntarte cómo el hermano Yefen aprendió tales técnicas. Si los jugadores cuerpo a cuerpo en nuestros grupos pueden aprender de él, nuestro primer refugio del Distrito 1 puede desbloquear la siguiente etapa muy rápidamente. Mientras sus jugadores cuerpo a cuerpo pudieran comprender esta brillante técnica, podrían cazar fácilmente a Chieftain Silors en el campo. Su eficiencia de cultivo del cristal de alma también aumentaría significativamente. En ese momento, podrían actualizar su refugio rápidamente y ponerse al día con los varios refugios grandes en otras regiones. Aunque el Distrito 1 fue el mejor refugio en el dominio del fantasma maligno, fue solo un refugio medio. Aunque su refugio era el único refugio medio entre los distritos del dominio del fantasma maligno, otros dominios ya poseían refugios grandes. Su fuerza era varias veces mayor que la del Distrito 1. La brecha entre ellos solo se ampliaría a medida que pasara el tiempo. Líder Frost, ¿no hay forma de convencer al hermano Yefen para que se una a nuestro Distrito 1? Preguntó Blue Bull. Aunque Blue Bull fue el berserker número 1 de la primera parte, las técnicas de Shifen dejaron un profundo impacto. Estas técnicas destrozaron el concepto de sus métodos de combate pasados. Si pudieran persuadir a Yefen para unirse al Distrito 1 y convertirse en uno de los residentes del refugio, podría elevar el refugio a un nivel completamente diferente. Al escuchar la sugerencia de Blue Bull, los otros líderes del partido también recurrieron a Blue Frost. Ustedes, Blue Frost se quedó sin palabras. Aunque también quiero eso, el hermano Yefen es un rebelde. Todos ustedes saben cómo se comportan los Mavericks, ¿verdad? Realmente es una pena. Los otros suspiraron abatidos cuando recordaron los estilos de juego de Mavericks. El refugio era como su hogar.
Naturalmente, querían ver que su refugio se fortaleciera. Lamentablemente, a Mavericks no le gustaban las restricciones. Cuando la conversación llegó a su fin, Shifen dejó de esquivar los ataques de Winchester. Tengo la mayor parte de la información que necesito. Terminemos este partido. Shifen ya había obtenido una comprensión profunda de la fuerza de Winchester y el efecto del vino de las 100 vallas. No había razón para prolongar esta batalla. Inmediatamente, usó pasos vacíos y desapareció ante los ojos de todos. ¿Él desapareció? Winchester miró boquiabierto a su alrededor con incredulidad. Mirando a su izquierda, derecha e incluso por encima de él, no pudo encontrar ningún rastro de Shifen. ¿Dónde está él? Winchester ni siquiera podía sentir la presencia de Shifen. Normalmente, cuando un asesino se le acerca, incluso si no puede ver al asesino, puede, más o menos, sentir que alguien está cerca. Ahora, no podía detectar ni el más mínimo indicio de la presencia de Shifen. La técnica del espadachín era mucho más poderosa que el sigilo de un asesino. Todos en las gradas de espectadores estaban igualmente estupefactos. Un humano vivo se había desvanecido en el aire, ningún espadachín debe poseer habilidades relacionadas con el sigilo. Una vez que comenzó un partido, los jugadores solo podían salir de la arena después de que se había determinado un vencedor. El retrato del vencedor también se mostrará sobre la arena después de que termine el partido. Si uno de los luchadores se desconectara repentinamente del juego, el sistema los determinaría automáticamente como el perdedor, concluyendo así el combate. Sin embargo, el sistema aún no había declarado el resultado de este partido. Por lo tanto, la única posibilidad era que realmente no pudieran ver a Shifen. Sin embargo, antes de que todos pudieran recuperarse de su conmoción, Shifen apareció junto a Winchester. Luego balanceó su espada, enviando 3 lunas plateadas hacia el cuerpo del berserker, que se cruzaban cuando golpeaban. ¡Qué ataque tan rápido! Aunque Winchester intentó defenderse con su gran espada, la espada de Shifen era simplemente demasiado rápida. El ataque aterrizó antes de que pudiera reaccionar, la fuerza detrás de Chop de Shifen envió a Winchester volando hacia atrás. Aunque ambos poseían los mismos atributos, Shifen's Chop había logrado una tasa de finalización del 95%. El efecto de habilidad que exhibió extinguió instantáneamente más del 50% del HP juvenil de Berserker. ¿Es realmente un espadachín? Winchester estaba aterrorizado cuando vio cuánto HP había perdido. Cuando había luchado contra otros espadachines con los mismos atributos que el suyo en el pasado, su Chop solo logró devorar cerca del 20% de su HP. Ahora, sin embargo, Chop de Shifen había borrado más de la mitad de su HP. Esta disparidad era una locura. Winchester incluso se preguntó si el sistema había cometido un error. Sin embargo, lo que Winchester no sabía era que la espada abisal que Shifen manejaba tenía un 50% de probabilidad de infligir un 200% de daño. Agregando su 95% de índice de finalización de habilidad, su daño total fue asombroso. Se acabó. Shifen miró a Winchester, a quien había arrojado hacia atrás, y usó Dragon Breath. Dragon Breath era una habilidad que había obtenido de un objeto legendario fragmentado. La habilidad no solo poseía un poder aterrador, sino que tampoco requería tiempo de lanzamiento. La velocidad de ataque de la habilidad también fue extremadamente alta. En el momento siguiente, un rayo de luz verde devoró a Winchester. Infligiendo 6 veces el daño de Shifen, Dragon Breath agotó el HP del cazador de viento a cero. ¿Se acabó? La multitud espectadora estaba estupefacta. Aunque desde hacía mucho tiempo se habían dado cuenta de que Shifen podía derrotar a Winchester fácilmente, no esperaban que fuera capaz de acabar con el joven berserker al instante. ¿Cómo era posible que un espadachín matara instantáneamente una clase de armadura de placas? Capítulo 597. Rama del gremio de Al Acero. Incluso si todos lo encontraran inconcebible, la aparición del retrato de Shifen sobre la arena era una prueba irrefutable de que había ganado este combate. Si puede derrotar a Winchester tan fácilmente, a pesar de tener los mismos atributos, no es de extrañar cómo puede hacer un gran señor en solitario. Ves Reincarnation y los demás se sorprendieron. Con sus estándares, incluso si lucharan contra un jugador común con los mismos atributos, les era imposible derrotar a su oponente al instante. Sin embargo, Shifen era completamente capaz de exactamente eso. La brecha entre ellos era simplemente inimaginable. Si antes habían tratado a Shifen como un experto, ahora lo trataban como a un monstruo. Eran personas que vivían en mundos completamente diferentes.
Mientras tanto, Winchester, que había revivido debajo de la arena, todavía estaba aturdido. Cazadora, ¿no te lo dije antes? Con sus habilidades débiles, simplemente está haciendo alarde de su incompetencia ante un experto. ¿Por qué no le has agradecido aún al hermano Yefen por sus consejos? Blue Frost se echó a reír cuando vio la expresión de asombro de Winchester. Estaba un poco sorprendido por la aplastante derrota de Winchester. Comparado con la batalla con el gran señor Noya, este partido fue un juego de niños para Shifen. Al escuchar las palabras de Blue Frost, Winchester rápidamente agradeció a Shifen. Después de este partido, Winchester finalmente se dio cuenta de que comprendía el alcance de su fuerza. Después de lo cual, los líderes también se volvieron para pedirle consejo a Shifen sobre sus técnicas de combate. Bombardeado con preguntas, la respuesta de Shifen a la situación no fue tacaña, graciosamente enseñándolas, una tras otra. Antes de que nadie lo supiera, habían pasado 3 horas. Aún así, ninguno de ellos podía tener suficiente de Shifen. Su guía estaba dirigida a mejorar las debilidades individuales de todos, permitiéndoles ver mejoras inmediatas en su poder de combate. Este resultado fomentó la admiración de todos por Shifen. Shifen no solo poseía una fuerza monstruosa, sino que sus habilidades de enseñanza también estaban en el punto. Sin embargo, en realidad, Shifen solo había hecho algunas sugerencias para remediar sus malos hábitos de combate y enseñarles a controlar sus cimientos. No eran como Fire Dance y los demás, a quienes Lei Bao había entrenado personalmente para controlar sus cuerpos adecuadamente. ¿Puedo saber si el hermano Frost estaría dispuesto a venderme vino de 100 bayas a largo plazo? El vino de 100 bayas tentó a Shifen. Aunque los residentes del Distrito 1 tenían el vino de las 100 bayas para mejorar sus tasas de compatibilidad, no poseían los fundamentos necesarios para mostrar todos sus efectos. Si tuviera algo del vino para Fire Dance y los demás para consumir, lo más probable es que vean mejoras masivas de inmediato. Hermano Yefen, debes saber que el vino de las 100 bayas es una especialidad del Lions Bar, y su suministro es muy limitado. Si solo son unas pocas docenas de botellas, no tengo problemas para dártelas. Sin embargo, viste los efectos del 100 Berry Wine por ti mismo. Puede ayudarnos a mejorar nuestras tasas de finalización de habilidades, lo que nos facilita la comprensión de nuestras habilidades. Si lo vendemos a largo plazo, debilitará significativamente a los jugadores de nuestro refugio, explicó Blue Frost. Entiendo esto, por supuesto. Sin embargo, ¿qué pasa si tengo un método diferente para mejorar la fuerza del refugio? Shifen sonrió. ¿Mejorar la fuerza del refugio? Todos los presentes de repente se interesaron. La competencia entre refugios fue muy intensa. Además, a medida que los jugadores alcanzan niveles más altos, la intensidad solo crecerá a medida que haya menos mapas y recursos de alto nivel disponibles. Naturalmente, las áreas donde los jugadores podrían estacionar refugios también disminuirían. Naturalmente, aquellos con suficiente fuerza tendrían prioridad sobre las ubicaciones de altos recursos, mientras que los jugadores más débiles serían expulsados. Su Distrito 1 ya había competido con otros refugios muchas veces. Sin embargo, en los mapas de niveles superiores, los refugios con los que tenían que competir serían más numerosos y poderosos, por lo que mejorar la fuerza de su refugio era de suma importancia. Únete a mi gremio, Zero Win, dijo Shifen. ¿Únete a tu gremio? Todos quedaron atónitos. Todos sabían lo que era un gremio. Había innumerables gremios en el mundo de los juegos virtuales. De hecho, los miembros de los gremios habían formado muchos de los refugios. Solo que, como no había un sistema de gremios disponible en su ubicación, nadie podía establecer oficialmente un gremio aquí. En lugar de unirse a un gremio, era más como unirse a las fuerzas de un gremio. Muchos refugios que carecían de fuerza generalmente elegirían subordinarse a la influencia de un gremio, obteniendo protección y asistencia de dichas fuerzas del gremio. Sin embargo, a cambio, estos refugios debían suministrar varios recursos y dinero a estos gremios. Cada fuerza de gremio que conocían era extremadamente poderosa con una gran cantidad de expertos. Por ejemplo, todos los refugios grandes estaban separados de una fuerza de hermandad. Los refugios medianos, como el Distrito 1, no tenían ninguna posibilidad contra ellos. Estas fuerzas del gremio también tenían muchos fondos y consistían principalmente en jugadores profesionales. Después de considerarlo por un momento, Blue Frost dijo: si nos unimos a usted, ¿qué puede proporcionarnos el gremio del hermano Yefen? ¿Cómo nos ayudará a aumentar la fuerza del refugio? En verdad, Blue Frost había pensado unirse a una fuerza de gremio antes.
Muchas fuerzas del gremio habían venido a reclutar a su Distrito 1. Sin embargo, si se unían a uno, tendría que ser una fuerza de gremio formidable. De esa manera, podrían luchar por muchos más recursos para sí mismos. De lo contrario, sería mejor dirigir el refugio sin un gremio. Si te unes a Zero Wing, te proporcionaremos teletransportación de matrices mágicas para que puedas ahorrar tiempo de viaje. Zero Wing también le proporcionará fondos y equipos y los capacitará a todos para ser verdaderos expertos, dijo Shifen. Teletransportación de matrices mágicas. Ustedes realmente lograron obtener ese tipo de artículo. El choque barrió a la pequeña multitud mientras miraban a Shifen, sus mandíbulas prácticamente golpeando el suelo. Por lo que sabían, las matrices de teletransportación no estaban disponibles en esta área. Incluso los grandes refugios no tenían ninguno. Si su refugio tuviera matrices de teletransportación, podrían ahorrar mucho tiempo. Con esa ventaja, sería difícil para su refugio no fortalecerse, incluso si lo intentaran. Hermano Yefen, ¿nos estás diciendo la verdad? Preguntó Blue Frost con entusiasmo. ¿No me crees? Shifen se rió. Luego recuperó el diseño de matriz de teletransportación mágica de su bolso, colocándolo sobre la mesa para que todos lo vean. Aquí. Echen un vistazo ustedes mismos. ¡Guau! Realmente es un diseño de matriz de teletransportación. Los ojos de Lotus de la tarde brillaron mientras examinaba el diseño de forja sobre la mesa. Este artículo era más tentador que cualquier arma o pieza de equipo. Lo han visto por ustedes mismos ahora. Si todos están dispuestos a unirse a Zero Wing, proporcionaremos a su refugio matrices de teletransportación. En ese momento, su refugio se desarrollará a velocidades nunca antes vistas. Convertirse en un refugio avanzado será posible, sin mencionar un refugio grande, dijo Shifen con confianza. Al igual que los pueblos y ciudades del mundo exterior, los refugios en la guarida oscura se clasificaron en filas. Había refugios pequeños, refugios medianos, refugios grandes, refugios avanzados y más. A medida que un refugio subiera de rango, tendrían acceso a más funciones. Sin embargo, no fue fácil mejorar el rango de un refugio, ya que hacerlo requería una gran cantidad de cristales de alma. Entiendo. Dado que el hermano Yefen tiene una visión tan optimista del refugio del Distrito 1, mi primer grupo se unirá a Zero Wing, dijo Blue Frost después de considerar la oportunidad por un largo momento. Dado que Blue Frost ha acordado, mi segunda parte se unirá también, dijo Best Reincarnation mientras asentía. Mi tercero también se unirá. Shallow Moon estuvo de acuerdo. En solo un breve momento, las 10 mejores partes del Distrito 1 acordaron unirse a Zero Wing. No eran tontos. En pocas palabras, los arreglos de teletransportación eran como armas estratégicas para un refugio. Si se supiera la noticia de esto, innumerables refugios competirían por unirse a Zero Wing. Además, después de ver cuán poderoso era Shifen, se dieron cuenta de que el gremio detrás de él no sería una existencia ordinaria. Capítulo 598. Obteniendo control sobre el Distrito 1. Después de obtener el acuerdo de todos, Shifen entregó contratos al líder y vicelíder de cada partido. Ninguno de ellos era un jugador ordinario. Todos eran jugadores en la cima del Distrito 1. Naturalmente, no se unirían a Zero Wing como miembros normales, sino como gerentes intermedios como mínimo. Y como iban a convertirse en gerentes intermedios de Zero Wing, tenían que firmar contratos. Para cuando Shifen llegó a este refugio, ya había considerado establecer una rama del gremio de Ala Cero aquí. The Dark Den era diferente del mundo exterior. A los jugadores aquí les fue mucho más fácil obtener gemstones y Tier 1 Tabo Skills, así como las especialidades únicas de varios refugios. Fue especialmente cierto para el vino 100 Berry del Distrito 1. Este era un elemento extremadamente raro que podría ayudar a mejorar la tasa de compatibilidad de un jugador. Si esta bebida se introdujera en el mundo exterior, sería de gran ayuda para Zero Wing en el futuro. En consecuencia, el desarrollo de las clases de vida dentro del Dark Den fue muy lento. Prácticamente no había jugadores que produjeran productos avanzados aquí. Particularmente, los consumibles que los jugadores normalmente requerían para sobrevivir en los campos eran extremadamente difíciles de conseguir. Estos consumibles avanzados ciertamente reforzarían la fuerza del refugio si pudiera suministrarlos. La razón por la que Fantasy Rini había podido desarrollarse tan rápido en el pasado se debe a sus intercambios con el refugio. Shifen de repente pensó en el gremio de primera clase, el Santuario de la Fantasía, que se encontraba en el Imperio del Dragón Negro.
En el pasado, Fantasy Extinguisher había aceptado esta Epic y convirtió a Fantasy Shrine en uno de los gigantes del Imperio del Dragón Negro. En aquel entonces, incluso el gremio de la rama del pabellón Dragón Fénix no podía darse el lujo de provocar el santuario de la fantasía casualmente. Uno podría imaginar cuán útiles fueron los intercambios entre los dos para un gremio. Después de que todos revisaron el contrato que Shifen había proporcionado, la sorpresa coloreó sus expresiones. Este Zero Wing seguro es rico. Ofrece un salario que es el doble de lo que ofrecen otros gremios. ¿Qué tipo de gremio es este? Blue Frost había encontrado muchas fuerzas de gremio antes. También había oído hablar de la reputación de estos gremios, y muchos de ellos eran gremios de segunda categoría. Desafortunadamente, aunque los salarios que estos gremios ofrecían a los 10 mejores partidos del Distrito 1 eran tentadores, a cambio requerían demasiados cristales de alma. Someterse a estos gremios solo obstaculizaría el desarrollo de su refugio. Al final, rechazaron todas las ofertas que habían recibido. En comparación, Shifen no solo estaba ofreciendo salarios que les permitirían jugar el dominio de Dios a tiempo completo, sino que también tenía la intención de suministrar varios productos avanzados para acelerar su desarrollo. Lo más importante, no necesitaba ningún cristal de alma en absoluto. Esto fue asombroso. Los cristales del alma fueron la base de los refugios. Era uno de los recursos necesarios que los jugadores necesitaban para fortalecerse. Si pudieran obtener tantos beneficios sin tener que contribuir con los cristales de almas, se unirían voluntariamente como miembros normales, mucho menos como gerentes intermedios. Si no hay problemas, puedes firmar el contrato. Shifen se echó a reír involuntariamente al ver las expresiones aturdidas de todos. Había escrito este contrato después de tener en cuenta los mejores intereses de Blue Frost y los demás. Ni una sola fuerza del gremio podría permitirse tal oferta. Los cristales del alma pueden ser importantes para Blue Frost y los demás, pero para Shifen, estos elementos no tienen ningún valor. Después del recordatorio de Shifen, todos firmaron apresuradamente sus contratos. Con las 10 partes principales del Distrito 1 uniéndose a Zero Wing, su gremio tendría el control sobre todo el refugio. Anteriormente, Shifen había aprendido sobre el modelo de desarrollo de Shelters. Las 10 mejores fiestas de cada refugio tenían privilegios especiales. Además de poder comprar las especialidades del refugio, estas partes también tenían voz en la construcción del refugio. Tenían derecho a votar sobre los establecimientos que querían construir primero. Tome la barra de leones, por ejemplo. Más de la mitad de las 10 partes principales tenían que ponerse de acuerdo antes de que se pudiera construir el Lions Bar. Mientras tanto, para construir edificios especiales como el Lions Bar, los jugadores tendrían que usar los cristales de alma acumulados por el refugio. Estos cristales de alma acumulados eran lo que los jugadores normalmente intercambiaban por acciones de contribución. Por lo tanto, tomar el control de las 10 partes principales de un refugio era el equivalente a tomar el control de todo el refugio. Con el Distrito 1 como centro, Shifen podría popularizar los productos de la empresa de comercialización de velas a otros refugios. Pronto, todo el Evil Ghost Domain se convertiría en el almacén de recursos de Zero Wing. En ese momento, la velocidad de desarrollo de Zero Wing se dispararía. Hermano Frost, como líder de First Party, deberías estar más familiarizado con el refugio. ¿Conoces algún método para aumentar la producción de un Drakeberry Wine? Preguntó Shifen mientras se volvía hacia Blue Frost. En el pasado, aunque el 100 Berry Winnie había sido extremadamente raro, Shifen todavía había logrado obtener algunos para él. Sin embargo, si el Distrito 1 solo pudiera producir 20 botellas por día, ¿cómo podría Fantasy Shrine permitirse venderlo? La única posibilidad era que el suministro del vino 100 Berry no se limitara a esta cantidad. Sin embargo, las especialidades disponibles para cada refugio fueron al azar. Era extremadamente raro que un refugio obtuviera una especialidad como el vino de las 100 bayas. Además, incluso con 10 refugios produciéndolos, el total aún no sería suficiente para satisfacer las demandas de un gremio de primer nivel, y mucho menos las demandas de otros. Sé de una manera de aumentar la producción de un Drakeberry Wine. Actualmente, el Lions Bar es solo un bar de 1 estrella. Si lo promovemos a un bar de 2 estrellas, la producción aumentará a 50 botellas por día. 100 botellas al día si podemos actualizar la barra a 3 estrellas. Sin embargo, eso requerirá muchos cristales de alma. Con el stock actual de nuestro refugio, es imposible para nosotros promocionar la barra de leones. Blue Frost también quería aumentar la producción de un Drakeberry Wine.
Sin embargo, el requisito de cristal de alma era asombroso. Veo. Parece que no será posible en poco tiempo. Shifen frunció el ceño ligeramente. En verdad, hay otro método, dijo de repente Blue Frost. Solo que este método es muy costoso y nadie está dispuesto a hacerlo. Déjame escucharlo, dijo Shifen. La promoción independiente de Lions Bar. A través de este método, la cantidad de cristales de alma necesarios disminuirá significativamente. Sin embargo, eso requeriría gastar su propio dinero para el beneficio de todos los demás. Además, los cristales de almas gastados no te darán acciones de contribución, explicó Blue Frost. Si usamos los cristales del alma que todos han contribuido, necesitaremos 10,000 cristales para actualizar la barra de leones al estado de 2 estrellas. Independientemente, solo se requerirán 500. Sin embargo, incluso combinando los cristales del alma de las 10 partes, todavía no tenemos 500 cristales. ¿Cuántos se están perdiendo? Preguntó Shifen después de pensar un poco en la situación. Según nuestros cálculos anteriores, nuestras fiestas solo tienen un poco más de 300 cristales de alma en este momento. Nos faltan casi 200, dijo Blue Frost, sonriendo amargamente. Eso es bastante. Sin embargo, no es una tarea imposible. Shifen asintió y continuó. Hagámoslo de esta manera. Frost, intenta comprar tantos cristales de alma como sea posible por ahora. Trataré de obtener algunos también. Es de suma importancia que actualicemos el Lions Bar a 2 estrellas. Bueno, haré lo mejor que pueda. En verdad, Blue Frost también había considerado actualizar el Lions Bar de manera independiente. Solo que, antes de hoy, las 10 partes no habían sido de la misma opinión. Todavía habría algunos entre ellos que retendrían algunos de sus cristales, temerosos de sufrir si perdían demasiados. Sin embargo, ahora que los 10 mejores partidos del Distrito 1 se habían convertido en miembros de Zero Wing, se habían convertido en una familia. Con esto, sería mucho más fácil hacer cosas como esta. A partir de este momento, el refugio del Distrito 1 realmente estaría unido. Después de que Shifen terminó de arreglar los asuntos relacionados con el refugio del Distrito 1, partió del Distrito 1, en dirección al Distrito 5. Capítulo 599. Gran demonio. Solo había pasado un día desde que Shifen había dejado el Distrito 5. Sin embargo, cuando Shifen llegó al refugio del Distrito 5 una vez más, se había producido un cambio masivo. ¿Qué pasó con el refugio? Shifen se sorprendió cuando vio la vista delante de él. El refugio originalmente floreciente del Distrito 5 se había convertido en una pila de ruinas. Las altas paredes que habían rodeado el refugio ya no existían, y las casas derrumbadas cubrían el área dentro de las pequeñas paredes que quedaban. No pudo encontrar señales de Van dentro del refugio. Los cadáveres podridos de varios monstruos decoraban las espaciosas calles. Además, estos monstruos eran todos de nivel 40 o superior, superando con creces el nivel de esta región. Entre estos monstruos, la mayoría eran élites. También había muchas élites especiales y jefes también. Un señor. Después de ingresar al refugio del Distrito 5, en la segunda calle que cruzó Shifen, descubrió el cadáver de un oso negro de 3 pisos de altura. Oso de pesadilla, criatura demoníaca, Lord Rank, nivel 40 HP 0/2, 800, 000. Incluso en el Evil Ghost Domain, Lord monstruos clasificados eran extremadamente raros. Según el entendimiento de Shifen, los ejércitos de monstruos que asaltaban los refugios todas las noches casi nunca tenían ningún señor. Los monstruos más fuertes en estos asaltos generalmente eran chieftains. Sin embargo, justo delante de él, Shifen pudo ver los cadáveres de 4 lores en la calle. Uno podría imaginar cuán intenso fue este asalto monstruoso en el Distrito 5. ¿Qué pasó aquí? Incluso después de correr por varias calles, Shifen no logró descubrir a ningún otro jugador. Era como si el Distrito 5 se hubiera convertido en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. Normalmente, incluso cuando un refugio había sido invadido, los jugadores no se retiraban de la región tan rápido. Cuando Shifen llegó a la calle central del Distrito 5, los gritos de los jugadores llegaron a sus oídos. Esta no era la primera vez que Shifen había escuchado tales gritos de dolor. Sin embargo, solo los había escuchado en el pasado. Esta fue la primera vez que escuchó un gemido tan desesperado y doloroso en esta vida. Shifen luego activó Windwalk y corrió hacia la fuente de los gritos. Sin embargo, cuando Shifen estaba a 200 yardas de la fuente, su cuerpo de repente se sintió extremadamente pesado. Era como si acabara de saltar a un atolladero. ¡Mierda!
Este es un dominio. Shifen inmediatamente saltó hacia atrás, retirándose del alcance del dominio. Dominio, era algo que solo las criaturas de alto nivel eran capaces de usar. Tomemos a Weisman, quien fue el magistrado de Wither River City y un gran mago de nivel 4, por ejemplo. Era capaz de invocar un dominio mágico que se empoderaría y suprimiría a sus enemigos. Si alguien sin un dominio se enfrentara a alguien con uno, a menos que fueran mucho más fuertes que este último, el escape y la muerte eran las únicas opciones disponibles. Mientras tanto, uno tenía que tener al menos el nivel 4 para usar un dominio. En otras palabras, había al menos un monstruo de nivel 4 en el corazón de este grito. Como era un jugador que gritaba, uno podría concluir fácilmente que la criatura de nivel 4 era un enemigo. ¿Por qué estaría una criatura de nivel 4 aquí? Shifen estaba muy sorprendido. Según los niveles actuales de los jugadores, encontrar una criatura así debería ser imposible, por no mencionar en una región de tan bajo nivel. Shifen saltó apresuradamente a un techo colapsado y miró hacia el origen de los gritos. En este momento, 3 jugadores seguían vivos en la calle central. Disciplina Paradise, alguien con quien Shifen estaba familiarizado, estaba a la cabeza. Los otros 2 eran un asesino de nivel 28 y un berserker de nivel 28. En este momento, sin embargo, sus 3 HP eran muy bajos. Todo tipo de monstruos de nivel 40 los rodeaba, haciendo imposible escapar. Lo peor de todo es que un demonio negro como el ala con alas de murciélago y ojos rojos como la sangre se cernía sobre ellos. Knetel criatura demoníaca, gran demonio, nivel 60 HP 50, 000, 000, 50, 000. ¿Qué está haciendo un gran demonio de nivel 4 aquí? Shifen se sorprendió cuando vio a Knetel. Los demonios eran enemigos de la raza humana. Mientras apareciera un demonio dentro del dominio de Dios, los ejércitos de varios países del continente se propondrían exterminarlos de inmediato. Por lo tanto, encontrarse con un demonio era raro, sin mencionar un gran demonio. Aunque Knetel era solo un gran demonio de nivel 60, para los jugadores actuales, era invencible. Era algo que los jugadores simplemente no podían permitirse provocar. Humano despreciable, te daré una última oportunidad de vivir. Entrega el anillo de Moloch que robaste y envías. Knetel miró a Discipline Paradise y dijo fríamente. De lo contrario, te daré una probada de sulfire, destruyendo tu alma al igual que tus compañeros. Shifen contuvo de inmediato una bocanada de aire frío cuando escuchó las palabras de Knetel. Para los jugadores, sus almas eran muy importantes, y el daño traería graves consecuencias. Fue como cuando Shifen recolectó las almas inmortales de los jugadores que mató y, como resultado, dijo que los jugadores no pudieron iniciar sesión en el dominio de Dios por un corto tiempo. Sin embargo, lo que recolectó fue solo una pequeña porción del alma inmortal de un jugador. Si Sulfire quemó por completo el alma de un jugador, las consecuencias serían inimaginables. Esta penalización no se limitaría a no poder jugar durante unos días. Si el alma de un jugador fuera quemada por Sulfire, su cuenta quedaría paralizada. No tendrían más remedio que reiniciar una cuenta y obtener un nuevo alma inmortal. ¿Qué tipo de búsqueda realizó Discipline Paradise para que tuviera una pena tan aterradora? El corazón de Shifen dio un vuelco cuando vio la llama negra en la mano del gran demonio. Las criaturas de nivel 4, particularmente un gran demonio de nivel 4 como Knetel, no vendrían aquí sin una buena razón. La única explicación que Shifen pudo encontrar fue una búsqueda. Mientras tanto, Disciplina Paraíso debe haber fallado en completar esta búsqueda a tiempo, y como resultado, incurrió en tal castigo. Esta penalización fue similar a la penalización de Epiques de Shifen, Darkness Descends. ¿Quieres que envíe? Ni en 1.000.000 de años. Lucharé hasta el final. Disciplina Paradise gritó mientras lanzaba su escudo al gran demonio Knetel. Sin embargo, antes de que el escudo dorado golpeara a Knetel, el gran demonio atrapó sin esfuerzo el escudo volador con una sola mano. Knetel le apretó ligeramente el puño. ¡Pen! Con solo un apretón, un escudo de oro fino de nivel 25 fue aplastado. Para una criatura de nivel 4, era una tarea fácil destruir el equipo de oro fino. Solo el equipo Dark Gold podría resistir su poder durante algún tiempo. Los 2 jugadores que estaban a los lados de Discipline Paradise se aterrorizaron de inmediato. Ya que no estás dispuesto a convertirte en mi sirviente, puedes morir. Se burló Knetel. Con un ligero movimiento de su mano, llamas negras llovieron sobre Discipline Paradise. Disciplina. El grupo de Paradise de 3 no tenía esperanzas de defenderse contra la lluvia de Sulfire.
No solo sus HP se agotaron rápidamente, sino que también liberaron lamentos agonizantes debido al dolor ardiente. Las llamas negras devoraron al trío durante más de una docena de segundos. Solo cuando los tres se convirtieron en cenizas, las llamas negras desaparecieron. Esto va a ser problemático. Un dolor de cabeza comenzó a plagar a Shifen. Solo había logrado obtener el capítulo de la oscuridad después de mucha dificultad. Sin embargo, ahora, Disciplina Paraíso había aceptado una búsqueda horrible que era imposible de completar e incluso se vio obligado a recrear su cuenta. ¿Cómo se suponía que iba a ir al Darkden en este momento? ¿Qué es eso? Con su extraordinaria visión, Shifen descubrió una luz negra intermitente en medio de las cenizas de Discipline Paradise. ¿Un anillo? De repente, Shifen recordó el anillo de Morlock que el gran demonio Knetel había mencionado anteriormente. Ese anillo debe ser un elemento que desencadene una búsqueda. Como era un objeto de misión, naturalmente no desaparecería con Discipline Paradise. En cambio, permanecería y esperaría a que llegara el siguiente jugador. ¿Está ese anillo relacionado de alguna manera con la guarida oscura? Shifen no pudo evitar preguntarse. Antes de esto, le había preguntado a Bluefrost sobre Darkden. Sin embargo, Bluefrost no sabía nada. Tampoco sabía que el capítulo de la oscuridad podría abrir la puerta que conduce a la guarida oscura. No importaba cómo se mirara, era imposible para la figura principal del Distrito 1 poseer menos información que Discipline Paradise. La única explicación fue que Discipline Paradise había obtenido esta información a través de algunos medios especiales. Además, Disciplina Paraíso había estado muy ansiosa por tener en sus manos el capítulo de la oscuridad. Ahora, un gran demonio había aparecido para recuperar un anillo. Si uno afirmara que el anillo y el capítulo de la oscuridad no están relacionados, ¿quién lo creería? Solo puedo intentarlo. Shifen apretó los dientes. Luego se lanzó hacia el ring con intensa velocidad. Capítulo 600. Anillo de leyendas. Después de que Shifen cruzó aproximadamente una docena de yardas, el gran demonio Knetel sintió su presencia. ¿Por qué todavía hay una hormiga? Ve, acaba con él, Knetel, que flotaba en el aire, ordenó a 5 jefes de nivel 40 que se ocuparan de Shifen. A los ojos del gran demonio, un jugador de tier, nivel 1 como Shifen significaba muy poco para que él tomara medidas personalmente. Solo había matado a Discipline Paradise personalmente debido al anillo de Moloch. De lo contrario, habría dejado que sus subordinados acabaran con el caballero guardián y los demás. Cuando 100 yardas separaron entre Shifen y el anillo de Moloch, 5 enormes osos demoníacos negros lo rodearon. Justo a tiempo. Shifen sonrió levemente. Luego usó Silent Steps en uno de los osos demoníacos. Shifen cruzó una distancia de 20 yardas al instante. Luego activó la habilidad activable del aura del viento, Windrider, su velocidad aumentó abruptamente un 220%. Transformándose en un feroz vendaval, se sacudió fácilmente los 5 osos demoníacos negros y continuó su camino hacia el anillo de Moloch. No está mal para una pequeña hormiga. Knetel frunció el ceño. Estiró su mano izquierda. Una bola de llamas negras floreció en la palma de escamas negras de Knetel. Aunque esta bola de llamas negras no irradiaba un calor abrasador, Shifen podía sentir claramente lo formidable que era. Si la llama lo tocara, él perdería instantáneamente su vida. Deberías sentirte honrado de morir por mi mano, la del gran demonio Knetel. Knetel luego agitó ligeramente su mano hacia Shifen. De repente, una ola gigante de llamas negras bajó del cielo. Gritos agonizantes arrancaron las gargantas de cualquier monstruo que se topara con estas llamas negras. El furioso fuego los convirtió en nada en un abrir y cerrar de ojos. Sin atreverse a ser descuidado, Shifen se elevó hacia el cielo, evitando las llamas negras por la piel de sus dientes. Hormiga despreciable, en realidad te atreves a esquivar mi ataque. Gritó Knetel. En el momento siguiente, innumerables arcos negros de relámpagos aparecieron en su mano. Cada arco era tan grueso como el muslo de una persona. El gran demonio luego señaló a Shifen, gritando: «Conviértete en cenizas». Inmediatamente, los arcos de rayos formaron una red gigante que voló hacia Shifen más rápido que cuando tenía activado Windrider. Esta fue la habilidad de nivel 4 con la que el gran demonio Knetel era más competente, Dark Vortex. Ni siquiera un NPC de nivel 4 podría esquivar esta habilidad. Solo podían intentar bloquearlo. En cuanto a los jugadores, morirían al instante. ¿Hay necesidad de ser tan serio? Shifen se quedó sin palabras cuando vio la red eléctrica negra que ya lo había rodeado. Tengo que usar mi carta de triunfo.
Shifen ya no intentó esquivar el rayo negro, optando por cargar hacia él. Tratando de suicidarte ahora que sabes que escapar es imposible. Knetel sonrió con satisfacción mientras observaba la acción suicida de Shifen. ¡Boom! Una explosión atronadora ocurrió cuando Shifen chocó con la red eléctrica negra. Era como si el fin del mundo hubiera llegado. Ni siquiera un jefe de nivel 40 podría sobrevivir a un ataque tan aterrador. Justo cuando el gran demonio estaba a punto de darse la vuelta, de repente descubrió que algo andaba mal. Una figura dorada voló hacia él. ¿Cómo sigue vivo? Knetel miró al indemne Shifen. Mientras el gran demonio estaba sorprendido, Shifen llegó a las cenizas de Discipline Paradise. Su mano agarró el anillo de Moloch rápidamente y colocó el artículo en su bolso. Ladrón despreciable. Realmente me has enojado esta vez. Un destello frío brilló en los ojos carmesí de Knetel. De repente, un hacha de batalla rojo sangre con un mango cubierto de espinas apareció en las manos de Knetel. Con una aleta de sus alas, el gran demonio apareció instantáneamente frente a Shifen, balanceando su hacha de batalla hacia el espadachín. Las explosiones sacudieron el aire cuando el hacha descendió. Era como si el poderoso ataque de Knetel destrozara el espacio mismo, y ni siquiera Shifen pudiera esquivar o defenderse del ataque a tiempo. ¡Bum! Cuando el hacha roja como la sangre golpeó el cuerpo de Shifen, de repente se sintió incorpóreo. Después de una fracción de pausa, el ataque lo envió a un edificio de 4 pisos a más de 30 yardas de distancia. ¡Qué fuerza y velocidad! Exclamó Shifen mientras salía de los escombros. La fuerza del gran demonio Knetel estaba definitivamente en el nivel 4 de rango superior. Si no hubiera cambiado el aura del viento al aura de la tierra y hubiera activado la defensa absoluta a tiempo, incluso si fuera un maestro de espadas nivel 2, ese solo golpe lo habría borrado. Actualmente, aunque Shifen no había recibido ningún daño, todo su cuerpo estaba entumecido. Incluso moverse fue difícil para él. La fuerza de un gran demonio de nivel 4 era simplemente demasiado aterradora. Además, la fuerza de Knetel no se limitaba solo a sus atributos. Sus técnicas fueron igualmente aterradoras. El simple swing de Knetel no había contenido ningún movimiento en exceso. El demon operaba al mismo nivel que un experto de primer nivel. Contra un oponente que poseía los atributos de una clase de nivel 4 y las habilidades de un experto de primer nivel, incluso en su mejor momento, Shifen solo podía girar la cola y correr. Knetel no pudo evitar su sorpresa cuando descubrió que Shifen todavía estaba vivo. Una pequeña hormiga realmente había sobrevivido a 3 de sus movimientos. Nunca se había encontrado con esto en el pasado. Antes de que el gran demonio pudiera recuperarse de su conmoción, Shifen activó Phantom Ki. De repente, se volvió y huyó a la máxima velocidad. ¿Quieres escapar? ¿De verdad crees que puedes huir de mí, el gran demonio Knetel? Knetel reveló una sonrisa malévola. Para el orgulloso gran demonio, el hecho de que Shifen lo hubiera provocado repetidamente fue humillante. Si otros se enteraran de esto, él, el gran demonio Knetel, observaría su reputación en la guarida oscura. Extendiendo sus alas, Knetel se transformó en un rayo negro de luz mientras perseguía a Shifen. Tan rápido. Como se esperaba de un gran demonio de nivel 4 alado. Mirando al gran demonio que se acercaba rápidamente, Shifen rezó por dentro para que no descubriera su plan. Wind Rider solo tuvo una duración de 24 segundos. Desde el momento en que había activado Wind Rider hasta ahora, habían pasado casi 7 segundos. También había usado Absolute Defense ya. Si deseaba escapar del gran demonio de nivel 4, el suyo solo podía confiar en desvíos. En este momento, el doppelganger de Shifen activó rápidamente Blague Liberation y Windwalk. El doppelganger luego se lanzó en la dirección opuesta a Shifen. Ninguno de los jefes de nivel 40 que lo rodeaban podía mantener la velocidad del doppelganger. En poco tiempo, el doppelganger había sacudido a todos sus perseguidores. Aproximadamente 5 segundos después, Knetel también alcanzó a Shifen. Humano despreciable, admito que eres muy hábil. Un pequeño espadachín de tier, nivel 1 como tú realmente me ha obligado, el gran demonio Knetel, a gastar tanto esfuerzo para tratar contigo. Como recompensa, te otorgaré una tortura interminable. Te convertirás en mi marioneta por el resto de la eternidad. Gritó Knetel, con una sonrisa feroz en su rostro mientras observaba al inmóvil Shifen. ¿Yo en serio? Tendrás que atraparme primero, respondió Shifen con desdén. ¿Te atrapo? La expresión del gran demonio Knetel se hundió cuando de repente descubrió que el Shifen antes que él había cambiado.
Aunque el Shifen ante él se había vuelto más fuerte, sus ojos eran los de una marioneta. No había la menor señal de ira en esos ojos. Maldición. Es un doppelganger. Dicho esto, Knetel saltó bruscamente al aire y regresó al distrito 5. Sin embargo, aproximadamente 4 segundos después de que el gran demonio Knetel se volviera para volar de regreso al refugio, el Shifen originalmente sin emociones de repente mostró una expresión de enojo. Shifen había intercambiado posiciones con su doppelganger una vez más. La habilidad fantasma de la espada abisal podría ser una habilidad salvavidas extremadamente poderosa. Mientras su doppelganger todavía estuviera vivo, Shifen podría intercambiar posiciones con él indefinidamente. Con este movimiento, incluso un gran demonio de nivel 4 no debería pensar en matarlo fácilmente. Shifen luego cambió de dirección y voló hacia el distrito 1. Incluso después de que terminó la duración de Winrider, el gran demonio no pudo encontrar ningún rastro de Shifen. Finalmente a salvo. Shifen, quien actualmente se escondió en un bosque, suspiró aliviado. Afortunadamente, el gran demonio no conoce mi carta de triunfo. De lo contrario, realmente habría muerto. Con suerte, este anillo de Moloch vale todo lo que pasé para conseguirlo. Shifen recuperó cuidadosamente el anillo negro oscuro, que estaba grabado con innumerables inscripciones, de su bolso. Ojos omniscientes. Shifen examinó el anillo de Moloch. Inmediatamente, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Imposible. En este momento, incluso Shifen no se atrevió a creer en sus propios ojos. El anillo de Moloch era en realidad un objeto legendario. Fin del capítulo.